Hermanos, siempre que comienzo un año, como pastor me pregunto qué predicar a la iglesia, qué Dios quisiera que la iglesia tenga en mente empezando el año para que sea de una manera útil en su corazón. Y yo les dejo saber con honestidad que cuánto me encantaría poder pararme aquí, como sé que algunos lo van a hacer en algún lugar de este mundo, y profetizarles muchas bendiciones, y profetizarles abundante prosperidad, y desearle que usted va a ser cabeza y no cola, y muchas de esas lenguajes que apela a nuestros deseos, pero que no siempre son tan honestos a la realidad que la Biblia nos presenta. Así que a veces le digo, Señor, ¿por qué no puedo seguir en la corriente que otros predicadores siguen y jugar con las emociones y animarles a pensar que todo va a estar bien? ¿Por qué pienso siempre en que aunque vamos a disfrutar tu bendición, por el resultado de vivir en un mundo caído, también tenemos que enfrentar aflicción? Y por ende, entonces, mi tarea no es animarte solamente con lo que vamos a recibir de Dios, que va a ser mucho más de lo que esperamos, estoy seguro que eso, y mucho más de lo que oramos. Pero también recordarte que nuestro llamado es a ser fiel a ese Dios cuando esa bendición no nos esté llegando, cuando esas oraciones no estén siendo contestadas. Nuestro año ha empezado con diferentes características muy interesantes. Recién iniciando el año, en primeras horas, una tragedia en Suiza con más de 40 muertos. Ya se reportó el 1 de enero el primer homicidio en la ciudad de Nueva York. Una persona es impactada por un disparo de bala en la interestatal y muere. Algunos de nuestras familias, de nuestra iglesia, ya visitaron en lo que va de este año el hospital. Las noticias internacionales de la incautación y la extradición del presidente Nicolás Maduro de Venezuela por el gobierno de Donald Trump genera caos y preguntas muy interesantes y opiniones también. Así que en medio de toda esa realidad de un año que recién comienza, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo enfrentar el 2026? ¿Qué nos espera en el 2026? Y mi amado hermano, yo creo que hay ánimo en la palabra de Dios para ti y para mí. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que usemos un pasaje de la Escritura que creo que tiene información y verdad para ayudarnos a enfrentar el 2026. Y ese pasaje es el Salmo capítulo 3. Si puedes abrir tu Biblia conmigo ahí, por favor, para que leamos juntos esta canción compuesta por el rey David en el Salmo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 3. El título de esta mañana, el título de mi enseñanza en esta mañana, por si quieres tenerlo en mente, es Confianza y Fe para el año 2026. Confianza y fe para el año 2026. Si tienes el texto, te pediría amablemente que te pongas a poner en pie para que hagamos una lectura de la palabra del Señor. El salmo comienza diciendo, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El 2 de diciembre del año 1805, 2 de diciembre del año 1805, se llevó a cabo lo que hoy se conoce en la historia como la batalla de Austerlitz. Este fue un enfrentamiento entre tres emperadores. El ejército del general francés Napoleón Bonaparte se enfrentaba a las fuerzas combinadas del imperio austriaco y ruso. Lo asombroso de este evento en la historia no fue la gran y contundente victoria del general francés. Lo asombroso de este evento es como narran y registran los historiadores que la noche antes de ese enfrentamiento, Napoleón durmió profundamente. Y durmió tan profundamente que en algún momento en la noche sus soldados tuvieron que despertarle para notificarle algunos movimientos que sus enemigos estaban haciendo. Y él simplemente se despertó, revisó sus tropas y se volvió a acostar a dormir hasta el otro día. La historia registra que la confianza de Napoleón estaba en las fuerzas de sus tropas y en la fuerza de su estrategia. Cuando nosotros vamos al Salmo 3, encontramos a David durmiendo. Pero no durmiendo porque confía en sus tropas, las cuales ahora, aunque siendo rey, no tiene. Encontramos a David durmiendo por la confianza en su Dios y en su poder para salvar. El Salmo capítulo 3 fue compuesto por David cuando huía de Jerusalén y de su hijo Absalón para salvar su vida. Y en este salmo, más que contarnos los detalles de la situación, lo que David propone es testificar de la confianza y de la fe que él ejercitó en Dios y que lo sostuvo en un momento tan duro en su vida. El Salmo capítulo 3 está inspirado quizás en una de las peores y más dolorosas circunstancias de la vida del rey David. Y no porque antes su vida no hubiera corrido peligro, sino porque en esta ocasión su propio hijo Absalón está liderando una rebelión para usurpar el trono de su padre y para acabar con su vida. Los hechos y los detalles de este evento tan doloroso entre un padre y un hijo se narran con mucha más profundidad en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 18. El Salmo capítulo 3 que hemos leído es tanto una canción como una oración. ¿Por qué es una canción? Porque ¿cómo comienza? Salmo de David. ¿Y saben lo que significa la palabra salmo? Significa acompañado con instrumentos de cuerdas. Por eso es una canción, porque es una composición que nace de una circunstancia difícil para que sea acompañada con instrumentos de cuerdas y cantada a Dios en adoración. ¿Por qué decimos que es una oración? Bueno, porque en todo el Salmo David solo le habla a Dios. Versículo 1, oh Jehová. Versículo 3, mas tú, Jehová. Versículo 7, levántate, Jehová. David está hablando con Dios, aunque está inspirado en las circunstancias por las que está viviendo. Quizás las declaraciones que escuchamos en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Quizás son esas las declaraciones más populares de este salmo.
A lo mejor no sabemos de las circunstancias que lo inspiró, a lo mejor no estamos familiarizados con el lenguaje del Salmo, pero sí con este versículo. Él se acostó y durmió, y esto nos parece inexplicable. Honestamente, esto nos parece asombroso. ¿Cómo se puede dormir cuando el temor y el peligro invaden tu mente y tu corazón? Yo te pregunto, ¿tú puedes dormir cuando el temor y el peligro invade tu mente y tu corazón? Y tú y yo sabemos que la respuesta es no. No. El insomnio es la realidad de aquellos que están pensando y pensando en el pronóstico que van a recibir mañana del doctor, en la situación, en la cita de inmigración que tienen que tener mañana, en la realidad que van a enfrentar en el trabajo con esa cita o con esa entrevista con su empleador. Todos nosotros sabemos que el insomnio es la respuesta de aquellos que estamos enfrentando el temor y el peligro en nuestras mentes y en nuestro corazón. Pero yo hago otra pregunta cuando pienso en David, en lo que está diciendo en este texto. ¿Se puede confiar y descansar tanto en Dios al punto de poder ir a dormir seguros cada noche y levantarnos con fe en la mañana? ¿Se puede? ¿Es posible? La respuesta del Salmo en la experiencia de David es sí, se puede. Quizás no es común, quizás no es fácil, pero se puede. Entonces yo hago otra pregunta, mi amado hermano, para ti y para mí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tú y yo para cultivar una confianza y una fe en Dios como la de David, pero en este año 2026? Una confianza que nos sostenga, una confianza que nos ayude a enfrentar cada momento que esté por venir durante este año. Y es eso lo que yo te invito a descubrir en las palabras y en la enseñanza de este salmo. ¿Cómo se cultiva en Dios una confianza y una fe que nos sostiene y que nos ayuda para enfrentar cada momento en esta vida? Vamos a estudiar este salmo a la luz de 3 encabezados. El primer encabezado en los versículos 1 y 2, las circunstancias de David. El segundo encabezado en los versículos 3 al 5, la respuesta de David. El tercer encabezado, versículos del 6 al 8, la fe de David. Y mientras nos movemos en este salmo, la idea es encontrar qué es eso que necesitamos para poder cultivar una confianza y una fe como la que David testifica y nos modela acá. Versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Esa palabrita que va a aparecer mucho en el libro de los Salmos es difícil de entender. De hecho, ningún erudito está de acuerdo en lo que significa. Entienden que es como una nota musical que puede significar tanto levantar alabanza en júbilo o guardar silencio para reflexionar. Yo prefiero inclinarme más con el guardar silencio para reflexionar. Así que cada vez que vayamos en estos textos y veamos un Selah, es para que hagamos una pausa y pensemos lo que hemos escuchado hasta aquí y lo que Dios nos está queriendo decir. Primeros 2 versículos, las circunstancias de David. ¿Qué escuchamos acerca de las circunstancias de David en este salmo? Por supuesto, podemos leer muchos más detalles. Y algo que me gusta del salmo es que David no está dándonos todos los detalles. Son casi 5 capítulos en Segunda de Samuel para entender todo lo que está pasando en este momento. A David solo le interesa dejarnos saber 2 cosas: que muchos son sus enemigos y lo que ellos dicen. Lo primero que aprendemos de la circunstancia de David en este salmo es que muchos enemigos se levantan en su contra. Ya hemos dicho que están liderados por su hijo Absalón, pero la Biblia nos dice en 2 de Samuel que gran parte de la nación de Israel se juntó a Absalón para usurpar el trono y despojarlo
de su poder. De hecho, la Biblia es mucho más detallada. Dice que Absalón robó el corazón de Israel para ir en contra de Israel, de David. Toda la ciudad a la que había servido como rey, ahora está en su contra. Su hijo, a quien había perdonado por el asesinato de su hermano y restaurado, ahora también lo está traicionando. Pero ¿qué es lo segundo que el autor, que David quiere que veamos de su circunstancia? Lo que sus adversarios dicen. En la opinión de sus adversarios, ellos consideran que David no recibirá ninguna ayuda de parte de Dios. Que dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermanos, el término salvación va a ser muy importante en este salmo y vamos a ver cómo vuelve a aparecer en los últimos versículos. Pero el término salvación aquí implica simplemente ser rescatado, ser libertado de la amenaza y del peligro. Lo que sus enemigos están diciendo es, Dios no vendrá a rescatar a David en esta ocasión. Dios no vendrá a ayudar a David para librarlo de esta situación. Dios ha abandonado a David, su rey. Nos movemos al siguiente encabezado. La respuesta de David. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, esta imagen en el versículo 5, un hombre durmiendo ante el inminente peligro que corre su vida, un hombre durmiendo ante la situación que tiene por delante, parece imposible, parece inexplicable. Yo creo que por eso es que el apóstol Pablo, cuando en Filipenses 4:7 declara que la paz de Dios sobrepasa entendimiento, yo creo que es por eso, porque Dios permite que los que confían en Él y que los que creen en Él experimenten una paz de Él que los hace reaccionar en este mundo como nadie espera que lo haga. Como nadie puede entender que lo hagan. Es la paz de Dios para los que confían en Dios lo que hace posible que respondan a Dios y a sus circunstancias como nadie entiende, como nadie explica, como nadie se imagina. ¿Y por qué digo que es la paz de Dios para los que confían en Dios? Porque el libro de Isaías dice esto: y tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es la paz de Dios para los que se esfuerzan en confiar en Dios, la que hace que experimenten y respondan a las circunstancias en formas inexplicables. Lo que el versículo 5 nos presenta es a David como un hombre que se apoya y se sostiene en Dios. Yo desperté porque Jehová me sustentaba. Solo es por eso que puede dormir, porque confía y entiende que se sostiene y descansa en Dios. Aun cuando David duerme, él sabe que el que le guarda no duerme. Aun cuando David duerme, él sabe que quien le guarda no es él, no son sus soldados, no son sus fieles que han huido con él. El que le guarda no duerme. Salmo 121:3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Y esa no es una verdad solamente para David, y esa no es una verdad solamente para Israel, esa es una verdad para nosotros. Dios no duerme. El que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que vela por nosotros, no duerme. Nosotros podemos descansar. Hermanos, ¿qué es lo que sostiene a David? Él dice que él duerme porque sabe que Dios lo sostiene, que él duerme porque sabe que que se apoya en Dios. Pero ¿qué es lo que sostiene a David? ¿Qué es lo que fortalece su confianza?
Y aunque esa respuesta que voy a dar no aparece directamente en el texto, permíteme mostrarte cómo yo creo que sí está implícitamente en el texto. Por favor, préstame atención porque no quiero que pienses que yo me lo estoy inventando. Quiero que veas que está en el texto, aunque no está directamente dicho en el texto. ¿Qué sostiene a David? ¿Qué fortalece su confianza para que él pueda dormir seguro en un duro momento como el que está? Y la respuesta yo creo que el texto nos da implícitamente es su conocimiento íntimo y personal del Señor. Lo que sostiene a David, en lo que descansa David, es que él conoce de forma personal y de forma íntima a Dios. Y usted dirá, pastor, pero ¿dónde está eso en el texto? Porque yo no lo leo. Y yo creo que el texto nos está comunicando esa idea por el uso de los nombres de Dios que hay en el texto. David usa 5 veces para hablar de Dios el nombre de Jehová. Pero en el versículo 1, cuando él dice lo que dicen sus enemigos, él no usa el término Jehová. Él usa en hebreo el término Elohim o Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el término Elohim es muy genérico. Que el término Elohim se puede usar para hablar de muchas aparentes deidades. Se usaba tanto para hablar del Dios de la Biblia como del Dios de los cananeos. Elohim es un término genérico, pero Jehová no. Jehová es el nombre con el que Dios se reveló a Israel, su pueblo. Jehová es el nombre que comunica la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo y las promesas de bendición para ellos. Por ende, el nombre de Jehová que David usa 5 veces en este salmo implica que él tiene un conocimiento íntimo, cercano, personal y de pacto con su Dios. Y por ende, él conoce a Dios. Él no conoce a cualquier Dios, él conoce al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y creo que ese es el punto del Salmo en un sentido, el conocimiento íntimo que David tiene de Dios, el conocimiento cercano que David tiene de Dios, el conocimiento personal que David tiene de Dios, es lo que lo sostiene en el duro momento por el que está atravesando. Si miras conmigo en el versículo 3, ese conocimiento íntimo del Señor se ve evidenciado en que David no olvida quién es Dios. ¿Viste cómo empieza el versículo 3? Mas tú, Jehová. ¿Por qué eso es importante? Porque es un contraste a lo que sus enemigos están diciendo. Sus enemigos están diciendo, Dios no lo va a ayudar. Y David está diciendo, el Dios que yo conozco, el Dios que me ha prometido, el Dios que hizo un pacto con mi nación, el Dios al que yo sirvo, tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No importa lo que ellos digan de ti, no importa lo que ellos piensen de ti, yo sé quién tú eres y lo que tú has dicho. Mas tú, Jehová. Y por eso es que el conocimiento íntimo de Dios, de David, de Dios, en este versículo se evidencia en que él no olvida quién es Dios. Él es su escudo. Y aquí lo que implica escudo es quien lo protege, quien lo cubre de las amenazas y de los ataques de estos enemigos que están en su contra. Cuando lees esta historia en 2 de Samuel, tiene mucho sentido esta palabra escudo como algo que protege y te rodea. Porque cuando David está huyendo de Jerusalén a través del monte Getsemaní, se encuentra con un antiguo pariente de Saúl llamado Semeí o Simeí, no me acuerdo el nombre ahora, nombre complicado. Pero este pariente de Saúl, con todo el rencor que tenía por David, comienza a proferir maldiciones contra él mientras él está huyendo con un pequeño grupo de hombres que le son fieles. Yo pienso, y cuando los hombres dicen, ¿quieres que le ataquemos? Él dice, no, déjalo que diga todo lo que quiera, déjalo que hable todo lo que quiera, déjalo que maldiga todo lo que quiera. ¿Por qué, David? Porque Jehová es escudo alrededor de mí. Jehová es escudo alrededor de mí. Él me protege.
de las malas intenciones de mi hijo, de las traiciones del pueblo, de las maldiciones de este pariente de Saúl. Dios está conmigo y me protege. Y estoy dentro de Él, estoy seguro. Ahora yo te pregunto, nosotros tenemos que ver este texto a la luz del Nuevo Testamento. Y tú te preguntarás, ¿podemos nosotros decir eso hoy? Claro que sí. Colosenses capítulo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si para David Dios es un escudo, para nosotros Dios es todo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y primera de Juan dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Es esa la confianza, hermanos. Conocer quién es Dios y no olvidarlo en los momentos difíciles. David sigue diciendo, no, Él no solo es mi escudo, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y creo que con estas dos frases, David lo que está tratando de comunicar es la idea de que Dios es quien con su gracia y con su misericordia le honra y lo favorece nuevamente a pesar de la situación en la que está. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto en películas o en la vida real esa escena en donde un niño avergonzado, en donde un niño triste se acerca con su cabeza agachada a su padre y él le toma la mejilla y él le toma la barbilla y se la levanta como señal de que tranquilo, todo está bien? Eso es lo que David está diciendo aquí. Dios levanta mi cabeza y ahora no es que me honra a mí, Él honra su nombre en mí. Por eso Él es mi gloria. David no está preocupado por su reputación. David no está preocupado por lo que van a pensar de él. David dice, yo estoy preocupado por ti y yo dependo de tu favor para ser dignificado ante la injusticia y ante la amenaza. Él es mi gloria. Él es quien levanta mi cabeza. Él es quien con su misericordia y su favor inmerecido me restaura delante de mis enemigos. Interesante que en el Salmo 23, escrito también por David, él comunica una idea similar y él dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. En otras palabras, delante de mis enemigos muestras que soy tu favorito, muestras que soy tu favorecido, muestras que tu favor está conmigo. Pero no se equivoque, no es porque lo merecemos, es por su misericordia, es por su gracia. Es porque en Cristo somos la niña de sus ojos. Es porque Dios nos ama y nos ama porque estamos en Cristo. Así que podemos identificarnos con David, sí. Debemos conocer a Dios como David lo conoce, sí. Porque en Cristo disfrutamos las mismas bendiciones a las que David se refiere. Él nos protege, Él nos honra y nos bendice con su favor. Es el conocimiento íntimo que David tiene de Dios, donde descansa su confianza para ir a dormir en la noche, aún ante el peligro que es inminente. Pero mira en el versículo 4 cómo este conocimiento íntimo del Señor se ve también evidenciado en que David recuerda las promesas del Señor y las ora. Escucha el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová. ¿No que decían que Dios no lo va a escuchar? ¿No que decían que Dios no lo va a ayudar? ¿No que decía que Dios no va a ir en su auxilio? Pero David está clamando a Dios, porque conoce a Dios, porque sabe del favor de Dios, porque sabe de su relación y del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y quizás tú se pregunta, pastor, pero ¿dónde está la promesa de Dios ahí? Porque usted dice que David está recordando las promesas del Señor y orando las promesas del Señor. Y déjame explicarlo. La referencia que hace David aquí al monte santo de Dios conecta el Salmo 3 inmediatamente con el Salmo capítulo 2. Y escucha lo que el Salmo capítulo 2, Dios dice en el versículo 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Si tú has leído y estudiado el Salmo capítulo 2, Dios está estableciendo a su rey, a su ungido para que gobierne sobre toda la tierra, pero hay una rebelión contra él. Los pueblos no se quieren rendir a él, los pueblos no se quieren someter a él. Entonces Dios dice,
yo le enviaré mi ayuda desde mi monte para vencer a los que se rebelan contra él y a sus enemigos. Por ende, cuando David está diciendo que Dios lo escucha desde su monte, él está pensando que es desde ese monte en donde Dios envía la ayuda para su rey, para que venza a sus enemigos. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios le dijo a David y Dios le prometió a David guardar su trono y de su linaje enviar al Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo 1 comienza diciendo: Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David. David está recordando que Dios le ha prometido guardar su trono, preservar su trono y por medio de su linaje traer al Rey de Reyes y Señor de Señores para que gobierne desde su monte santo. Así que, ¿cómo vas a permitir que me destruyan? ¿Cómo vas a permitir que mi trono se destruya? Porque entonces fallarían tus promesas y fallaría el Mesías y Rey que vas a enviar para gobernar este mundo. Es como si David, usando este lenguaje del monte santo, en donde Dios establece a su rey, desde donde Dios envía su ayuda para su rey, es como si David estuviera orando de esta manera: Señor, cumple tu promesa y cuida ahora de mi trono, no por mí, Señor, no por mi gloria, Señor, sino porque tú has dicho que a través de mí traerás al Rey de Reyes, al Señor de Señores, traerás al Cristo. Y si esta rebelión destruye mi trono, entonces tú faltaste a tus promesas. Hermanos, en este segundo encabezado, nosotros podemos ver cuál es el secreto de la confianza de David. Nosotros podemos ver qué es lo que está sosteniendo la confianza de David al punto de hacerlo dormir. No, a diferencia de Napoleón, no son sus fuerzas, no es su estrategia, no son sus tropas, es el conocimiento íntimo y personal que tiene de Dios lo que lo sostiene. El no olvidar quién es Dios en tiempos difíciles. El recordar las promesas de Dios en tiempos difíciles, eso es lo que lo sostiene y lo hace dormir confiado. Y yo te pregunto, ¿no es el insomnio una señal de nuestra falta de fe? ¿No es el insomnio una señal de considerar que estamos al control de lo que solo Dios puede controlar? Escucha lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice, y ojalá que este pueda ser uno de esos versículos de resolución para ti en este nuevo año. Antes bien. Es como si Pedro dijera, de todo lo que te he dicho, ahora considera esto lo que es lo más importante. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú te preguntas, Señor, pastor, ¿cómo puedo aplicar lo que David está viviendo aquí? Este conocimiento íntimo que tiene de Dios, este conocimiento que tiene de las promesas de Dios para recordarla en un tiempo difícil. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Simple, con un deseo de conocer más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú te esfuerzas este año por conocer más y más a tu Señor y a tu Salvador Jesucristo, yo te aseguro que tú vas a crecer en un conocimiento íntimo, personal, profundo de Dios que te va a sostener durante todo este año 2026. ¿Y por qué? Porque cuando uno de los discípulos quiso pedirle a Jesús que le mostrara al Padre, ¿qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelarnos perfectamente el carácter de Dios para que podamos conocer a Dios profundamente. En Jesús, dice el apóstol Pablo, todas las promesas de Dios son sí y todas las promesas de Dios son ¿qué? Amén. En otras palabras, en Jesús todas se cumplen. Por ende, atesorar a Jesús y mi amor por Él me hace crecer en mi confianza de las promesas de Dios que debo atesorar y orar en tiempos difíciles. Llámese sanidad, llámese provisión,
llámese cuidado, llámese cualquiera que sea. Hermanos, es creciendo en un conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador que vamos a, como David, profundizar nuestra confianza en Dios y en nuestro conocimiento íntimo de Él. Y eso nos va a sostener. Y eso nos va a hacer dormir como David. Último encabezado, mi hermano. Versículos del 6 al 8. La fe de David. Las circunstancias de David. La respuesta de David. Ahora la fe de David. Verso 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando estaba estudiando este salmo, debo ser honesto, fue difícil poder saber cómo estructurarlo para predicarlo. Era difícil. Y busqué varias ideas, vi varios predicadores y como que no me sentía a gusto. Hasta que pude observar algo interesante. Y quiero que trates de verlo conmigo, a ver si es que yo estoy mal o usted lo puede ver como yo lo vi. David dice en el versículo 5 que él se acuesta, duerme y despierta. Y después nos explica por qué. Porque Jehová lo sustenta. Ahora de repente en el versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente. Probablemente se acostó con un poco de miedo, pero confiando. Probablemente se acostó con un poco de pánico, pero reclamando y recordando las promesas del Señor. Por ende, lo que yo veo en el versículo 6 son las primeras palabras de David en el día siguiente. Él se acuesta y duerme recordando quién es Dios, recordando la promesa de Dios, pero ahora él se levanta con una fe renovada en Dios y sin miedo. No temeré. ¿Sabes qué? No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Me encanta pensar en esas como las primeras palabras de David en el siguiente día cuando se despierta. ¿Ya volvió al trono? La historia dice que no, que le tomó como de 2 a 3 días para regresar al trono. ¿Ya se resolvió el problema? La historia dice que no. Pero ya su fe ha sido fortalecida. Ya su confianza ha sido alimentada. Ahora puede decir: no temeré. No temeré. Este es mi consejo pastoral para ti. Hermano, que tu último pensamiento en la noche, este año 2026, sea Dios y sus promesas. Y que tu primer pensamiento en la mañana, este 2026, sea Dios y sus promesas. Y tú dirás como David: no temeré. Si es una cita médica, no temeré. Si es una entrevista con tu empleador que tiene malas intenciones contra ti, no temeré. Si es una conversación difícil con ese familiar que te ha herido, que te ha lastimado, no temeré. Si es una cita con el pastor, no, ahí no. Ahí sí debe temer. No, mentira, mentira. Es solo broma, hermano. Estamos a principio de año, ¿ok? Y ustedes tienen que, este es mi primer chiste del 2026. Y casi todos se rieron. Vamos progresando. No temeré. Aleluya. David, en el versículo 6, es un hombre que despierta con una fe renovada en la mañana. Pero ¿será esta fe lógica? ¿Será esta fe el fruto de su euforia? ¿O esta es una fe real, basada en Dios y en su promesa? ¿Cuál es el fundamento de esa fe de David para no temer? Versículo 8. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Por qué puedo no temer? ¿Por qué puedo confiar? Porque el Señor salva. Porque el Señor rescata. Porque el Señor liberta. Porque el Señor socorre. No importa lo que dicen mis enemigos. Yo sé lo que hace el Señor. El Señor salva. ¿A qué le mueve esa fe a David? Versículo 7. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. A pedirle al Señor que una vez más salga a salvar con su poder y a rescatar con su poder a su pueblo de sus enemigos. El lenguaje de David, hermanos, es tan similar al de Moisés en Números capítulo 10,
que yo quisiera que tú lo escuches, Números capítulo 10, verso 35. Esto es lo que Moisés decía cuando la nube del Señor se levantaba y comenzaba a guiarlos para conquistar Canaán, muchos años antes de David. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa es la oración de Moisés cuando Dios estaba guiando a su pueblo para vencer a los cananeos y para tomar la tierra prometida. Esta es la oración de David pidiéndole a Dios que el mismo Dios con el mismo poder vuelva a venir en favor de su pueblo para que lo salve de sus enemigos. Hermanos, David pide al Señor: salva hoy como lo hiciste con tu pueblo en el pasado, venciendo a todos sus enemigos. Escucha las palabras de Moisés en Éxodo 14. En Éxodo 14, cuando los israelitas están acorralados y el ejército de Faraón viene para destruirlos, está delante de ellos el Mar Rojo, está el ejército del Faraón, comienzan a, como todos nosotros los seres humanos, a sentirse desconcertados. Y el propio Moisés toma los recursos para poder consultar a Dios. Y Dios le responde. Y estas son las palabras de Moisés para el pueblo. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, mira lo que dijo: no temáis. ¿Te das cuenta que la fe en un Dios salvador nos libra del miedo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios salva, y eso nos libra del miedo, la confianza y la fe de que Dios salva, mi hermano. Ha salvado, salva y salvará a su pueblo. No aplauda ahora, porque lo que viene es mejor. No aplauda ahora, porque lo que viene es mejor. Y en lo que viene ahora yo sí quiero que usted aplauda. El término salvación en este texto y en este pasaje viene de una raíz hebrea, escuche bien, de la que también provienen los nombres Josué en hebreo y Jesús en griego. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando el ángel se le aparece a José para ayudarle a entender lo que está pasando en el vientre de su prometida, en Mateo 1:21, él dijo: y darás a luz un hijo y será llamado su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el Señor salva y salva en el nombre de Jesús. El Señor salva y salva en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestro Dios salva. Amén. Y salva por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esa es la fe. Esa es la fe que, como a David, nos debe sostener en nuestra confianza, en nuestra lucha contra el temor a las circunstancias, que nuestro Dios tiene el poder para salvar. Y salva en la persona y en el poder de su Hijo Jesucristo. Mientras sabemos que el Señor salva y mientras que esperamos su futura y eterna salvación, también sabemos que nos rescata hoy y que nos rescata ahora y que nos libra hoy y que nos libra ahora según su voluntad y en el poder de su nombre. El Señor salva. Y así como nos salvará del juicio venidero y así como nos salvará de la ira venidera, también nos salva de las aflicciones presentes. También nos salva de las enfermedades presentes. También nos salva de las circunstancias económicas difíciles presentes, porque el Señor salva. Hermano, ¿qué tú necesitas para cultivar en Dios una confianza y una fe que te sostenga
y que te ayude para enfrentar cada momento que esté por venir en este año 2026. David lo responde a través de toda su experiencia en este salmo. Necesitamos conocer a Dios íntimamente y necesitamos creer que que con su poder y en el nombre de Jesucristo, Dios salva. Si tú te mantienes conociendo a Dios profundamente y conociendo su palabra por medio de Jesucristo y creyendo que Dios salva en el poder y en el nombre de su Hijo de Jesucristo, hermano, no como Napoleón, pero sí como David, tú vas a poder ir cada noche a dormir y descansar y levantarte cada mañana con fe, porque el Señor salva, porque el Señor salva y nos ha prometido salvación e interviene para rescatarnos hoy de lo que estemos enfrentando. Nuestro Dios salva. Y mientras su pueblo guarda esa confianza en su corazón, experimenta fe, experimenta confianza y disipa el miedo en sus vidas. ¿Por qué decidí que tomáramos la cena al final del mensaje? Porque los elementos que nos recuerdan que el Señor salva es el cuerpo representado en el pan y es la sangre representada en el vino. Si tú estás dudoso, pero ¿será que Él, sí, Él me ha dicho que me va a salvar de la ira venidera, del pecado, de la condenación, pero ¿me puede salvar de esta enfermedad? El pan y el vino te dicen sí. Él tiene el poder para salvar en su nombre. Él me podrá salvar de lo que está por venir. Él me podrá salvar de lo que me intimida, acusa, persigue, de ese recuerdo doloroso, de ese pasado traumático. El pan y el vino te dicen sí. Él salva. Él salva a su pueblo que le cree. Él salva a su pueblo que le busca. Él salva a su pueblo que en Él confía. ¿Y cómo lo hace? En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo.